Ahora mismo estás perdiendo batallas sin darte cuenta. Cada vez que reaccionas con rabia, cada noche rumiando una discusión, cada momento en que las palabras de alguien determinan tu estado interno, estás cediendo territorio en la única guerra que importa, el control de tu propia mente. Marco Aurelio lo sabía en medio de campañas militares. Cuando controlas tu mente, el conflicto ya está ganado antes de comenzar. Hoy vas a aprender 3 tácticas estoicas que la mayoría nunca comprenderá. No teoría, estrategia mental aplicada. La diferencia entre ser el tablero o la pieza que otros mueven. 1. El silencio estratégico. La respuesta que desarma. El principio es simple, pero su ejecución requiere maestría. Cuando alguien te provoca, espera. Crea un vacío deliberado donde la otra persona esperaba tu reacción. ¿Por qué funciona? Porque toda provocación está diseñada para producir una respuesta predecible. El manipulador, el agresor verbal, el colega tóxico, todos operan desde el mismo manual. Lanzar el anzuelo y esperar que muerdas. Tu rabia, tu justificación, tu defensa inmediata es exactamente lo que alimenta su estrategia. Pero cuando introduces silencio, rompes el patrón. Y en ese espacio, algo fascinante ocurre. La presión psicológica se invierte. El vacío que creaste empieza a llenarse con la incomodidad del otro. Su cerebro, programado para esperar resistencia, se encuentra con nada. Y esa nada es ensordecedora. Marco Aurelio practicaba esto en el Senado romano, rodeado de aduladores y conspiradores. No respondía a cada provocación. Seleccionaba sus batallas con la precisión de un cirujano. Y cuando hablaba, sus palabras tenían el peso del silencio que las precedía. Ejemplo aplicado. Imagina esta situación. Estás en una reunión de trabajo. Un compañero te interrumpe con un comentario sarcástico delante del equipo. Claro, otra de tus ideas revolucionarias que nunca funcionan. El tono es despectivo. Busca humillarte públicamente. La respuesta reactiva sería defenderte inmediatamente, explicar por qué tus ideas son válidas, quizá contraatacar con un comentario igualmente hiriente. Esto es exactamente lo que él espera. Es su territorio, su juego. La respuesta estoica es diferente. Miras a la persona. 3 segundos de silencio completo. Tu expresión neutral, casi indiferente. No hay rabia en tus ojos, no hay incomodidad. Solo presencia. Entonces, si decides hablar, lo haces con calma. Interesante perspectiva. Y vuelves al tema principal sin más elaboración. ¿Qué acabas de hacer? Desde fuera parece casi nada, pero psicológicamente has ejecutado una maniobra devastadora. Primero, no entraste en su marco emocional. Rechazaste el campo de batalla que preparó para ti. Segundo, el silencio inicial creó incertidumbre. ¿Estás molesto? ¿Te afectó? ¿Estás ignorándolo deliberadamente? Su cerebro se llena de interpretaciones, todas generadas por él mismo. Tercero, tu respuesta minimalista demuestra algo más poderoso que cualquier argumento: indiferencia controlada. No necesitas defenderte porque su opinión no determina tu valor. Y eso, psicológicamente, es devastador para quien buscaba provocarte. Cuarto, el resto de la sala lo percibe. La incomodidad cambia de bando. Ahora él queda expuesto como alguien que intentó un golpe barato y falló. Esta táctica requiere práctica. Tu sistema nervioso querrá reaccionar. La descarga de adrenalina pedirá acción inmediata. Aquí es donde entra el entrenamiento estoico. Reconoces la emoción, la nombras internamente, esto es rabia defensiva, y decides conscientemente no actuar desde ella. El silencio estratégico no es debilidad. Es la manifestación más clara del control mental absoluto. Es decirle al mundo: yo elijo cuándo, cómo y si respondo. Tú no tienes ese poder sobre mí. Epicteto lo resumió perfectamente. Las circunstancias no hacen al hombre, simplemente lo revelan. En el silencio, revelas maestría. En la reacción impulsiva, revelas dependencia emocional del mundo externo. Practica esto en pequeñas interacciones. Un comentario pasivo-agresivo en WhatsApp. Una provocación menor en una conversación social. No respondas inmediatamente. Observa cómo cambia la dinámica. Observa cómo el poder se desplaza. Con el tiempo, desarrollarás algo que pocas personas poseen:
la capacidad de estar en medio del conflicto verbal sin estar dentro de él emocionalmente, presente físicamente, invulnerable psicológicamente. 2. La reformulación cognitiva. Convertir veneno en indiferencia. Los estoicos entendieron algo que la psicología moderna tardó 2000 años en confirmar. No son los eventos los que nos dañan, es el significado que les asignamos. Esta no es una frase bonita para pósters motivacionales. Es la diferencia entre la vulnerabilidad y la invulnerabilidad psicológica. Cada insulto, cada traición, cada fracaso llega a ti como dato crudo. Información neutra. Es tu mente la que procesa ese dato y le asigna una etiqueta emocional. Amenaza, catástrofe, humillación, injusticia. La reformulación cognitiva es el proceso consciente de interceptar ese etiquetado automático y reemplazarlo por una interpretación que te sirva estratégicamente. Esto no es autoengaño positivo. No se trata de convencerte de que todo es maravilloso cuando claramente no lo es. Se trata de elegir la interpretación más útil para tu estabilidad y efectividad mental. Ejemplo aplicado. Estás en una relación, da igual si es pareja, amistad o familiar. La persona te dice algo profundamente hiriente durante una discusión. Siempre has sido un egoísta. Solo piensas en ti mismo. La interpretación automática, la que tu cerebro genera en milisegundos, es: me está atacando. Esto es injusto. Debo defenderme o contraatacar. Mi valor está siendo cuestionado. Esta interpretación activa todo tu sistema de defensa emocional. Adrenalina, cortisol, preparación para el combate verbal. Y una vez en ese estado, pierdes. Porque ahora estás reaccionando desde la supervivencia, no desde la estrategia. La reformulación estoica opera diferente. Recibes las palabras. Reconoces el impulso emocional inicial. Y conscientemente introduces una interpretación alternativa. Esta persona está expresando su dolor emocional de la única manera que sabe en este momento. Sus palabras reflejan su estado interno, no una verdad objetiva sobre mi identidad. Puedo elegir no absorber su sufrimiento como si fuera mío. ¿Ves la diferencia? No estás negando que las palabras se dijeron. No estás pretendiendo que no duelen. Pero has cambiado el marco interpretativo completamente. Ahora, en lugar de estar defendiendo tu ego, estás observando un ser humano en modo supervivencia emocional. Y desde esa perspectiva, tu respuesta puede ser completamente diferente. Quizá eliges no responder en ese momento. Quizá respondes con calma. Entiendo que estás enfadado. Podemos hablar cuando ambos estemos más tranquilos. ¿Qué logras con esto? Primero, preservas tu paz mental. Las palabras no tienen el poder de alterar tu estado interno porque has decidido conscientemente qué significan para ti. Segundo, mantienes el control de la situación. No estás siendo arrastrado a una espiral de escalada verbal donde nadie gana. Tercero, y esto es crucial, demuestras un nivel de fortaleza psicológica que muy pocas personas poseen. Y eso, consciente o inconscientemente, genera respeto. Marco Aurelio lo practicaba constantemente. En sus meditaciones escribe: si alguien puede demostrarme que estoy equivocado, con gusto cambiaré, porque busco la verdad, que nunca dañó a nadie. Lo que daña es permanecer en el error y la ignorancia. Esta es reformulación cognitiva en su máxima expresión. Convierte una crítica potencialmente devastadora en una oportunidad de crecimiento. El veneno se transforma en indiferencia, o mejor aún, en combustible. Pero aquí está el desafío. Esto requiere práctica constante. Tu cerebro ha pasado décadas automatizando interpretaciones emocionales reactivas. Deshacer eso no ocurre leyendo una frase inspiradora. Ocurre mediante repetición consciente. La próxima vez que alguien te provoque, antes de responder, hazte 3 preguntas. 1. ¿Esta interpretación me sirve para mantener mi paz mental y efectividad? 2. ¿Hay otra manera de ver esta situación que me dé más poder en lugar de quitármelo? 3. ¿Estoy reaccionando a lo que realmente ocurrió o a la historia que mi mente construyó alrededor de lo que ocurrió? Con estas 3 preguntas, introduces un espacio entre el estímulo y tu respuesta. Y en ese espacio vive tu libertad. Séneca escribió: la vida es larga si sabes usarla. Parafraseando para nuestra táctica, el conflicto es manejable si sabes reinterpretarlo.
No puedes controlar lo que otros dicen o hacen, pero puedes controlar absolutamente qué significa eso para ti. Y ese control es la frontera entre la paz y el caos interno. 3. La premeditatio malorum, anticipar para inmunizar. Tercera táctica, quizá la más contraintuitiva pero devastadoramente efectiva. La premeditatio malorum, la premeditación de los males. Esto va contra todo lo que te han enseñado sobre pensamiento positivo y visualización de éxito. Y precisamente por eso funciona cuando todo lo demás falla. Los estoicos no eran optimistas ingenuos. Eran realistas brutales que habían visto demasiado del mundo para creer en finales felices garantizados. Su estrategia no era negar la posibilidad del desastre. Era familiarizarse tanto con el que perdiera su poder de aterrorizarte. Séneca practicaba esto regularmente. Deliberadamente imaginaba perder su riqueza, su posición, incluso su vida. No por masoquismo filosófico, sino por estrategia psicológica pura. Cuando mentalmente has ensayado el peor escenario, el miedo pierde su parálisis. En términos modernos, estás haciendo exposición cognitiva deliberada. Estás inoculándote contra el shock emocional. La aplicación profunda. La mayoría de las personas evitan pensar en escenarios negativos. No quiero atraer energía negativa. Prefiero mantenerme positivo. Si pienso en eso, lo voy a manifestar. Este es pensamiento mágico disfrazado de autoayuda. La realidad es más dura y más liberadora. Las cosas malas ocurren independientemente de si piensas en ellas o no. Pero tu capacidad de manejarlas depende absolutamente de si las anticipaste mentalmente. Cuando practicas premeditatio malorum, estás creando mapas cognitivos de navegación. Si ocurre X, haré. Si pierdo Z, mi plan es W. Has convertido lo desconocido y aterrador en conocido y manejable. Ejemplo aplicado de forma profunda. Tienes un trabajo que valoras. Estabilidad, ingresos, identidad profesional. La mayoría de las personas se aferran a esa situación sin preparación mental para su pérdida. Y cuando llega el despido inesperado, el impacto es devastador porque su mente no tiene framework para procesarlo. La aproximación estoica es diferente. Regularmente, quizá una vez al mes, dedicas 20 minutos a un ejercicio mental. Imaginas que mañana pierdes ese trabajo. No de forma superficial, sino visceral. ¿Qué emociones surgen? Miedo, vergüenza, incertidumbre. Bien, no las reprimas. Obsérvalas. Después pregúntate, ¿qué haría concretamente? Actualizar mi CV. Activar mi red de contactos. Reducir gastos no esenciales. Explorar opciones alternativas de ingresos que ya he identificado. ¿Seguiría vivo? Sí. ¿Seguiría siendo la misma persona con las mismas capacidades? Sí. ¿Es el fin del mundo? No. Es una transición difícil pero navegable. Has ensayado mentalmente la catástrofe. Y algo extraordinario ocurre. El miedo se reduce. No desaparece, pero pierde su cualidad paralizante. Porque ya no estás huyendo de un monstruo desconocido en la oscuridad. Has encendido la luz y has visto que es grande. Sí, pero tienes un plan para lidiar con él. Esta táctica funciona para cualquier miedo, pérdida de relaciones, enfermedad, fracaso público, traición. El proceso es el mismo. Primero, identifica el miedo específico. Segundo, imagina vívidamente qué ocurre. No lo evites. Sumérgete en el escenario. Tercero, respóndete con honestidad brutal. ¿Sobreviviría a esto? ¿Qué haría concretamente? Cuarto, identifica que incluso en el peor escenario, mantienes lo esencial, tu capacidad de respuesta, tu voluntad, tu mente. Marco Aurelio lo escribió durante campañas militares donde la muerte era probabilidad constante. Pronto serás cenizas o esqueleto, y o bien un nombre o ni siquiera un nombre, y el nombre es mero ruido y eco. Esto no es nihilismo depresivo, es perspectiva radical que libera del miedo. Cuando comprendes verdaderamente que todo es transitorio, incluido tu cuerpo, tu estatus, tus posesiones, algo cambia en tu psicología. Los conflictos cotidianos pierden intensidad. Las provocaciones parecen triviales. Las amenazas sociales se revelan como lo que son, ficciones que solo tienen el poder que tú les concedes. La premeditatio malorum no te convierte en pesimista.
Te convierte en alguien psicológicamente blindado. Cuando otros entran en pánico ante lo inesperado, tú permaneces sereno porque mentalmente ya estuviste allí. Y aquí está el efecto secundario extraordinario. Cuando pierdes el miedo al peor escenario, adquieres una libertad operativa que muy pocos poseen. Puedes tomar decisiones desde la claridad estratégica en lugar de desde el miedo a la pérdida. Puedes decir no cuando otros dicen sí por cobardía. Puedes alejarte de situaciones tóxicas porque ya has aceptado el coste de esa decisión. Epicteto, que fue esclavo antes de ser filósofo, lo comprendía profundamente. No es lo que nos ocurre, sino cómo reaccionamos a ello lo que importa. Y reaccionas mejor cuando ya ensayaste mentalmente la reacción. Dedica tiempo regularmente a este ejercicio. No es morboso, es entrenamiento mental de élite. Los militares lo llaman preparación para escenarios. Los deportistas de alto nivel lo llaman visualización negativa. Los estoicos lo llamaban sabiduría práctica. El resultado es el mismo. Una mente que no puede ser sorprendida por el caos, porque ya lo integró como posibilidad antes de que ocurra. Hay una paradoja en el corazón del estoicismo que muy pocos comprenden realmente. No se trata de no sentir. Se trata de no ser arrastrado. El océano siente cada ola que lo atraviesa, pero ninguna ola define al océano. El océano permanece, constante, profundo, indiferente al tumulto de su superficie. Tú eres ese océano. Los conflictos, las provocaciones, los dramas cotidianos, son las olas. Pueden ser grandes, ruidosas, violentas incluso, pero no son tú. Son fenómenos temporales en tu superficie. Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso del mundo conocido, escribía en sus cuadernos privados no sobre victorias militares o conquistas políticas, sino sobre la batalla diaria por mantener su mente clara. La mente que se libera de las pasiones es una ciudadela. El hombre no tiene refugio más seguro. Ciudadela, fortaleza, refugio inexpugnable. Tu mente puede ser eso, no a través de la rigidez, sino a través de la flexibilidad consciente. No huyendo de los conflictos, sino comprendiendo su naturaleza. Cada persona que te provoca está operando desde su propio sufrimiento. El agresor verbal está manifestando su inseguridad. El manipulador está revelando su vacío interno. El que critica constantemente está proyectando su autocrítica. Cuando comprendes esto, algo extraordinario ocurre. El conflicto deja de ser personal. Se convierte en un fenómeno que observas con la misma neutralidad con la que observarías nubes pasando. Séneca escribió algo que cambia todo si realmente lo integras. El hombre que tiene miedo sufrirá anticipadamente aquello que teme. La mayoría de tu sufrimiento no viene de lo que ocurre, sino de lo que temes que ocurra. Estás siendo torturado por fantasmas de tu propia creación. Escenarios hipotéticos que proyectas constantemente en tu pantalla mental. ¿Qué ocurre si simplemente paras? Si observas el pensamiento catastrófico sin alimentarlo. Si reconoces la ansiedad sin obedecerla. Si sientes el miedo sin actuar desde él. En ese espacio, entre el estímulo y tu respuesta, vive toda tu libertad. Los estoicos no eran superhombres sin emociones. Sentían rabia, miedo, tristeza, como cualquiera. La diferencia es que habían entrenado la capacidad de no identificarse con esas emociones. De observarlas como fenómenos mentales temporales en lugar de verdades absolutas que exigían acción inmediata. Tienes poder sobre tu mente, no sobre eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fortaleza. Marco Aurelio escribió esto hace casi 2000 años. Sigue siendo el núcleo de toda maestría mental. No puedes controlar que te insulten, pero puedes controlar si ese insulto define tu día. No puedes controlar que te traicionen, pero puedes controlar si esa traición te convierte en alguien amargado o en alguien más sabio. No puedes controlar el caos externo, pero puedes cultivar tal orden interno que el caos no tenga punto de entrada. Esta es la promesa estoica. No una vida sin conflictos, sino una mente invulnerable dentro del conflicto. Y aquí está lo que muy pocos te dirán. Ese nivel de control mental no se siente como represión. Se siente como liberación absoluta. Cuando ya no necesitas que las circunstancias sean diferentes para estar bien, adquieres un poder que nadie puede quitarte. Cuando tu paz interna no depende de la aprobación externa,
Te vuelves psicológicamente invencible. Los demás lo perciben. No conscientemente quizá, pero lo sienten. Hay algo diferente en alguien que domina su mente. Una presencia. Una solidez. Una falta de necesidad desesperada. Y eso, en sí mismo, cambia cómo interactúan contigo. El control mental no es el objetivo final. Es el medio. El objetivo final es vivir como elegiste vivir, no como las circunstancias te obligaron. Si has llegado hasta aquí, ya no eres la misma persona que comenzó este vídeo. No porque hayas aprendido trucos motivacionales, sino porque has visto el mapa de un territorio que la mayoría nunca explorará. El territorio del dominio mental absoluto. Recapitulemos lo que ahora comprendes. El silencio estratégico te da control sobre el timón y el terreno del conflicto. Ya no reaccionas, respondes cuando y como decides. La reformulación cognitiva te da poder sobre el significado. Ya no eres víctima de interpretaciones automáticas que te esclavizan emocionalmente. La premeditatio malorum te da inmunidad contra el shock. Ya has estado en el peor lugar mentalmente, así que el miedo pierde su parálisis. Estas no son ideas abstractas. Son operaciones mentales que practicas hasta que se vuelven tu respuesta por defecto. Y cuando eso ocurre, cuando tu primera reacción ante el conflicto es claridad en lugar de caos, algo fundamental cambia en tu vida. Los mismos escenarios que antes te destrozaban ahora te encuentran sereno. Las mismas personas que antes te manipulaban ahora se encuentran con un muro de indiferencia controlada. Las mismas situaciones que antes generaban ansiedad paralizante ahora se convierten en problemas que resuelves fríamente. Esto no es teoría filosófica. Es tecnología psicológica probada a través de 2000 años por hombres que enfrentaron conflictos que harían palidecer tus problemas actuales. Y ahora es tuya. La pregunta no es si funciona. Funciona. La pregunta es si tendrás la disciplina de implementarlo cuando tu cerebro te pida reaccionar impulsivamente. Porque esa será la prueba real. No en la calma de ver este vídeo, sino en el momento de provocación, en la situación de estrés, en el instante donde tu ego exige defensa inmediata. Ahí se define quién controla tu mente, tú o las circunstancias. Los estoicos te mostraron el camino. Las tácticas están frente a ti. Ahora comienza la práctica. No esperes perfección. Fallarás muchas veces. Reaccionarás impulsivamente. Perderás el control temporal. No importa. Lo que importa es que cada vez que lo reconozcas, cada vez que observes tu reacción sin juzgarte destructivamente, estarás fortaleciendo el músculo del control mental. Y con el tiempo, ese músculo se vuelve tan fuerte que el conflicto externo simplemente ya no tiene poder sobre tu estado interno. Cuando controlas tu mente, el conflicto ya está ganado. No porque evites el conflicto, sino porque estás operando desde un nivel de conciencia donde ya ganaste antes de comenzar. El hombre común es esclavo de sus reacciones. El hombre sabio es dueño de sus respuestas. La diferencia no está en lo que enfrentan. Está en quién controla la mente cuando todo se desmorona. Ese eres tú ahora, si decides serlo.